El derecho a la movilidad y accesibilidad constituye uno de los desafíos más importantes para las ciudades actuales. Las tendencias mundiales nos enseñan que hay una evolución del paradigma tradicional de movilidad, entendido como construir infraestructura para facilitar el tránsito vehicular. Y ahora buscamos una perspectiva más amplia que asume que la prioridad es la movilidad a escala humana. En este episodio 22 de Haciendo Ciudad me acompañan dos ciudadanos habitantes de Guanajuato, que son agentes activos, rostros muy visibles, que incorporan nuevas dinámicas de desplazarse en la ciudad sin depender del coche. Y en primer lugar, pues quiero saludar, empezando por las damas, a Gaby Santos, arquitecta y una de las organizadoras durante ya 3 años del Preforo Ciclista en Guanajuato, que a su vez forma parte de este gran movimiento que es el Foro Mundial Ciclista. Y por otro lado, a mi amigo de hace algunos años, ya no entremos en temas de edades, Lalo Balandrán, que también es un promotor y uno de los líderes más visibles, yo creo, de los cuando menos que yo conozco, uno de los rostros más conocidos dentro de la ciudad de Guanajuato, que ha participado desde hace muchos años en incorporar pues esta nueva dinámica, ¿no? Esta nueva forma de entender el ciclismo, no solamente como la recreación, sino como la construcción de toda una cultura ciudadana. Entonces, bienvenido a esta conversación y muchísimas gracias por su tiempo. Y sin más introducción, vamos a empezar, si les parece bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y empezaría con Gaby para seguir con esta lógica de primero las damas y aprovechando tu expertise, preguntarte pues qué se entiende, cómo entenderíamos esta amplitud de concepto de movilidad, ¿no? Hablar de movilidad alternativa, qué opciones abarca, qué significa eso. Bueno, yo comenzaría por analizar un poquito la palabra alternativo. Alternativo lo usamos cuando se sale fuera de lo común, ¿no? Entonces, siendo congruentes con hacer los espacios más humanos, para mí una movilidad alternativa sería a lo mejor un globo aerostático, algo que se sale como de la norma. Refiriéndonos a movilidad sostenible, lo que buscamos es que justamente el cuerpo humano sea el motor que nos mueve, ya sea de manera peatonal o de manera ciclista, para que más bien eventualmente el vehículo particular sea la alternativa, a lo mejor como nuestra última opción, no la primera como es actualmente. Y pues bueno, obviamente también hay scooters, hay triciclos, hay otras maneras, pero digamos que la lucha que tenemos aquí en común es justamente abogar porque se den las condiciones para la movilidad activa y que a la vez es movilidad sostenible. Muy bien, muchas gracias. Y contigo, Lalo, preguntarte, bueno, pues hay mucha teoría acerca de los beneficios de esta movilidad activa, pero tú lo has vivido. Entonces, desde tu experiencia de años, ¿cuáles son los beneficios que has recibido en tu propia vida y con la vida de la gente con la que compartes esta vocación de pues, incorporar la bicicleta como parte de este estilo de vida activo? Híjole, han sido diversos. Antes que todo, muchas gracias por el espacio. La verdad es que es importante para nosotros poder divulgar, difundir, compartir las experiencias vividas. Y ahorita que Gaby hablaba, me acordaba mucho de cómo metimos estos que les llamamos en su momento los ciclotours. Conozco un amigo que se llama Benjamín Lepp, él es de California, y allá hay ese estilo de rodadas, es como una masa crítica, no se coordina tanto con los gobiernos, simplemente el ciclista sale a la bici y manifiesta sus ganas y deseos de salir a rodar. Eso nosotros lo adoptamos de una manera porque precisamente esta pregunta que me haces me lleva a situarme a mi infancia. Hemos usado la bicicleta a través de los años como medio de transporte, como para hacer amigos, incluso me acuerdo mucho que yo era un chico muy temeroso en la secundaria y me daba miedo exponer, entonces hacía este tipo de analogías de yo puedo rodar por los cerros de Guanajuato o por las calles porque no puedo pararme
enfrente de mis compañeros que ya los conozco, y así empecé a adoptar la bicicleta de muchas maneras, no solamente de manera recreativa, sino de manera como estilo de vida, ¿no? Como terapéutica. Y también, igual y más adelante hablamos de eso, pero sí. Y Gaby, regresando contigo como organizadora de este preforo ciclista y que han pasado pues muchos personajes por ahí, gente de, inclusive ahorita platicábamos fuera, antes de empezar, de gente que viene de otras partes, de otros estados, de la República. Me tocó el año pasado ver a una persona que había recorrido en bicicleta, creo que todo el continente americano. Entonces, bueno, pues muchas experiencias, muchos conocimientos compartidos. Si pudieras hacer una síntesis de estos 3 años, ¿cómo evalúas el estado de la movilidad y los desplazamientos activos actualmente en México? Bueno, para empezar, esta parte del foro me encanta. Al principio, pues obviamente había mucha incertidumbre de si nos iba a salir bien, si iba a ser lo que esperábamos, etcétera. Pero cada vez, personalmente lo hago con más gusto porque nos ha acercado a gente increíble. Y justamente más que hablar, nosotros nos gusta escuchar, porque escuchando nos retroalimenta vivencias, nos retroalimenta experiencias, actividades, cosas que no sabíamos, cosas que no habíamos tomado en cuenta. Entonces, yo creo que en México justamente ya se sentaron las bases con la Estrategia Nacional de Movilidad. Obviamente va a tardar un poquito en lo que baja al estado y luego al municipio, pero sí veo que, bueno, desde mi perspectiva como paisajista, siento que ya están las semillitas sembradas. Hay que darle chance, hay que tenerle paciencia, hay que seguirlo regando con estos foros, con estas actividades, seguir difundiendo para que, pues eso es, digamos que como irlo regando para que en un futuro ya tengamos las ciudades que queremos. Estos son procesos lentos, no hay que desesperarnos, hay que ir con la satisfacción de que el paso que damos lo damos en seguro. Ok, dijiste algo bien interesante, la ciudad que queremos. Entonces, bajando a estos niveles que dices de, bueno, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, regreso contigo, Lalo. Desde la perspectiva de Guanajuato capital, ¿cuáles son las barreras, retos, dificultades o situación en la que nos encontramos con respecto a este tema? Pues, híjole, la ciudad es compleja de entrada, ¿no? Ya fue construida y trazada, sobre todo en la parte pues más colonial, de una forma en la que no se permitía, ni siquiera estaba pensado como siquiera que se podía andar en bicicleta a través de estas montañas, ¿no? Pero yo creo que Guanajuato está creciendo hacia esta zona donde está la Universidad Santa Fe, entonces creo que es una muy buena oportunidad para sembrar o para aplicar estas estrategias que el gobierno también ya las puso en un plan de ordenamiento territorial y que estamos como viviendo el cambio, ¿no? Regularmente hay cambios tecnológicos, sí, pero nunca había habido un cambio como territorial, si le podemos llamar así, tan marcado y que estamos nosotros presentes y que vamos a impulsar desde nuestra cancha. Yo organizo eventos de ciclismo desde hace muchos años y he trabajado por promover el ciclismo de forma recreativa y deportiva y demás, ¿no? Aún así, sin darme cuenta, he como sembrado esta semillita en la gente y cambiado el chip de que sí se puede rodar en Guanajuato de una manera pues que se pueda como vivir entre automovilistas, peatones y ciclistas. Aún así nos falta mucha cultura y yo creo que ese es como el momento o el tiempo que nos falta. Aplicar en papel reglas que no fastidien a todos o que permitan a los ciclistas desarrollarse plenamente o a los automovilistas no volverse locos con los ciclistas. Entonces, pues buscamos coexistir entre las tres como figuras principales que circulan sobre las calles de la ciudad. Entonces, creo que vamos por buen camino. Antes se veía, por ejemplo, en el tema del downhill, cuando yo empecé a vivir la experiencia de organizar este evento por allá en 2010, la gente pensaba que eran pues unos locos, ¿no? Ahora, hoy en día, dicen hasta el nombre, de dónde vienen, son profesionales. Entonces, nos ha costado vivir
pues esta evolución mucho, ¿no? Ahora han llegado nuevos organizadores y ya que el camino está como abierto, pues es un poco más fácil, pero surgen nuevas problemáticas porque también hay más eventos y entonces en los callejones, que son los que usamos nosotros, pues ya hay más descontento. Entonces, esa problemática a veces no se alcanza a ver porque no se quiere o porque no radicas en la ciudad o porque no te preocupa o no te lastima que a la gente que vive en la ciudad se le afecte de manera directa, ¿no? A mí sí me preocupa y quiero trabajar en ese sentido para, desde lo que uno se pueda o mis alcances, para que se pueda como coexistir y que se pueda llegar a algún acuerdo sin que se salga de control. De acuerdo. Yo no sé porque humildemente yo reconozco que no soy ciclista. Mi última bicicleta la habré tenido cuando era un niño. Y me acuerdo que me la robaron y me dio mucho coraje. Y desde ahí dejé de comprarme otra bicicleta porque sí me dio mucho coraje y la abandoné. Pero por alguna extraña razón, los organizadores del Foro Ciclista me invitaron 2 años a participar. Entonces, bueno, pues dije, ok, no soy ciclista, pero pues trataré de aportar algo. Y me puse a investigar y estudiar. Y muchas de las cosas que encontré es que para incentivar el dejar el vehículo particular y optar por desplazarse en otro medio, ya sea transporte público, ya sea a pie o ya sea a través de la bicicleta, no es suficiente contar con infraestructura, ¿no? Entonces, sí creo que en términos de política pública se ha dado un cambio de paradigma y ahora en prácticamente todos los proyectos más o menos amplios de infraestructura se incorporan estas ciclovías. No solamente la banqueta, sino también un espacio especial para las bicicletas. Sin embargo, eso no es suficiente, ¿no? Y en esa investigación encontré algunos datos que compartí en esa oportunidad. Mientras que en el campeón mundial, que son Países Bajos, el 53% de la población usa bicicleta, en México solamente el 32%. Y ese 32% máximo la usa 2 veces a la semana en México. Ahora, si nos vamos al estado Guanajuato, la ciudad más ciclista es Purísima de Bustos. Y en segundo lugar, San Francisco del Rincón, que están muy por debajo del promedio nacional, entre el 26 y el 25%. Y luego tratábamos de encontrar datos de aquí de Guanajuato capital y no encontrábamos ninguna fuente fiable, no existe realmente información. Entonces hicimos ahí una extrapolación con un amigo común, Ari, y encontramos que básicamente, atendiendo las últimas cifras del censo de 2020, el 1% de la población en Guanajuato utiliza la bicicleta. Gaby, ¿cómo podemos hacer que más personas usen la bicicleta? No solamente como recreación, sino como un medio de transporte. Justamente, y aquí voy a hacer 2 comentarios. Hago propias las palabras de un amigo y ponente que vino, Armando Pliego. Él decía, si tú buscas en Google ciclista, te va a aparecer una persona, no sé, bajando una montaña a toda velocidad con un casco y en licra y así como de competencia, ¿no? Pero si tú observas la ciudad, realmente los ciclistas es la mamá que lleva a la niña a la escuela, el señor que tiene un triciclo porque reparte garrafones, el albañil que va a su trabajo en bicicleta. Realmente ahorita tenemos como una concepción diferente entre el concepto de ciclista con el que usa la bicicleta como medio de transporte. Entonces, y también eso va de la mano con que las ciudades se habían diseñado con el vehículo como elemento de diseño, el vehículo motorizado. Ahorita que está cambiando ese paradigma hacia vernos a nosotros, hacia las personas como los elementos de diseño, empiezan apenas a surgir estas maneras de aforar justamente, porque antes los aforos solamente contaban carros. Contaban carros y tipo de vehículo motorizado, si era tráiler, si era un camión, si era camionetita, etc. Ahorita los aforos apenas empiezan a contar personas, que pareciera lo mismo, pero es súper diferente el enfoque. No es lo mismo que cuentes cuántas personas van en la banqueta, cuántas personas van en un autobús, cuántas personas van en la bici.
Y de esa manera ahorita empiezan a surgir estas métricas de que, por ejemplo, la ocupación de los vehículos motorizados particulares es de 1.2 personas por vehículo en un vehículo de 5 plazas. Entonces, haciendo como esta comparativa entre el espacio que ocupa un vehículo y el espacio que ocupa un transporte público o una bicicleta, que también es un vehículo individual, pero la relación espacio-usuario es mucho mayor, bueno, mucho menor en esa comparativa, nos damos cuenta que es más eficiente diseñar hacia la persona como elemento de diseño. Y pues creo que en ese sentido sí ya empieza como esta visibilización, pero necesitamos, aparte de paciencia, el ver que esto sea como un proceso. Por eso Países Bajos también evolucionó en esa dirección, ¿no? De carros a bicicletas, porque antes se usaban muchísimo, se usaba mucho el carro en Países Bajos y optaron por cambiar esa dinámica. Sí, y justamente con eso quería pasar contigo, Lalo. Por estos años que llevas y esta iniciativa de ser un emprendedor y promotor del uso de la bicicleta, no solamente deportivamente, sino de manera urbana, para desplazamientos en la vida cotidiana, pues conoce seguramente muchas otras realidades de otros países, de otros continentes inclusive, ¿no? Entonces, pero tocaste también el tema, ¿no? Guanajuato, pues no fue diseñado así. Guanajuato tiene características únicas que lo hacen incomparable. No podemos pensar en la realidad de, por ejemplo, Países Bajos, Holanda y demás, que es a lo mejor una ciudad mucho más plana, que acá que tenemos montañas y tenemos un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que sea imposible. ¿Cómo sería para ti la ciudad ideal? O sea, el Guanajuato ideal en términos de movilidad, ¿qué tendría que tener? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que suena mucho la forma ideal de ver el casco de la ciudad sin autos, con tal vez ciclovías adecuadas, tal vez transporte más limpio, estaciones de autos a las orillas de la ciudad y una red de ciclovías muy, muy buena aquí en la zona sur, entonces que conecten a la zona, por ejemplo, del Diego Rivera, o sea, es como Zacatecas, creo que ahora ya se conecta la zona vieja con la nueva de manera como más dinámica en ese sentido. Nosotros tenemos este bulevar del Diego Rivera que es muy extenso, que no se le ha como atendido tan bien. Se ha vuelto y tornado peligroso incluso para motoristas, para ciclistas. Ahí una compañera el año pasado murió, entonces no sabemos las causas, pero de todos modos creo que tenemos que pensar en esa dirección. Nosotros lo vivimos diario, ¿no? Las curvas peligrosas saturadísimas. Este bulevar que se supone que era el que iba a liberar, por eso se creó el nuevo acceso de la caseta de cuota, también se colapsa. Entonces, creo que esa no es la dirección. Entre más carreteras haya, más carros va a haber y no vamos a parar. Entonces, creo que las alternativas, como las que menciona Gaby, creo que son un buen inicio para empezar a ver a Guanajuato moderno. O sea, no quiere decir que porque nos bajemos del carro ya va a ser como un Guanajuato que da un paso atrás, ¿no? Creo que vamos a dar un paso adelante en salud, vamos a promover que la gente se active, vamos a atacar problemas de salud, de obesidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a atacar muchos problemas, incluso hasta el hecho de tener más ciclovías, podemos tener una red de conectividad más eficiente digo, suena muy, muy guajiro el asunto, pero hasta con Silao, que es un municipio que es conocido por usar el transporte público. O sea, ahí creo que no hay ni ley y hay más bicicletas que carros, pero se puede llegar como a esa alternancia o se puede llegar más bien a fluir en ese sentido. No creo que sea pronto, pero se pueden implementar, por ejemplo, para el turismo, se podría implementar
como estaciones de bicis eléctricas, porque todos creen que sí no se puede, o sea, pero es también cosa de romper ese paradigma o de romper el chip, de hacerles vivir esa experiencia de ver las ciudades de otra vista y a bordo de una bicicleta. Las rodadas nocturnas que nosotros iniciamos eran con ese sentido. Casi nadie conocía la ciudad en bici y de noche, y es maravilloso, la verdad. Te invitamos a que nos acompañes alguna vez. Es increíble. ¿Me prestas una bici? Porque claro, te decía que ya no tengo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, creo que sí se puede y sí se puede coexistir así. El carro definitivamente ahora también pasa a ser un producto de primera necesidad o una herramienta, porque sí se requiere, ¿no? Pero no podemos agarrar el carro en el Pípila y bajarnos al Mercado Hidalgo en carro, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Cuando se pueden usar los callejones para caminar. Y eso me lleva a la planificación. Y tú, Gaby, como urbanista, digo, Lalo tocó varios temas interesantísimos, ¿no? Decía, una ciudad moderna. Pues una ciudad moderna no es la que tiene más calles y más espacios para vehículos, ¿no? Digo, llevo no sé cuántos años escuchando en Guanajuato, en todos los consejos en los que he participado y también ahora que estuve en la parte de administración municipal, que necesitamos más estacionamientos, que necesitamos más calles, que hay un plan de ordenamiento territorial que precisamente incluye nuevas vialidades. Lalo decía, bueno, ya hemos participado de ese paradigma varias veces y no se resuelve el problema. ¿Cómo influye una planificación territorial de ordenamiento y con esta visión ecológica para poder facilitar este cambio de paradigma, este cambio de cultura, donde el vehículo, pues tú lo platicaste hace un momento, ¿no? Ya suena absurdo diseñar las ciudades de una manera tan ineficiente, ¿no? Y entre más extendamos la urbanización y más extendamos el territorio, pues obviamente quedan más alejados las personas y requieren más alternativas de transporte. Y si esto pues nunca va a terminar. ¿Cómo podemos desde la planificación urbana intervenir para que se cambie el paradigma y que pensamos en la ciudad moderna no como la que más edificios y bulevares tiene y puentes, sino en la que se da esta coexistencia que permite que todos participen de la vida urbana? Sí, bueno, es obviamente una pregunta compleja y es una respuesta aún más compleja que requiere el punto de vista de muchísima gente, pero si pudiera resumirlo, justamente hay que ver la ciudad como nuestra casa. Dice Rogerio, por ejemplo, que el comedor, nosotros tenemos comedor y normalmente lo usamos de todo menos de comedor. Lo usamos a veces para trabajar, para hacer tareas, para el cafecito, una reunión en vez de ir a la sala. Entonces, la ciudad tendríamos que pensarla con esta mezcla de usos en la cual no nos tengamos que hacer tantos desplazamientos. Dicen por ahí urbanistas más experimentados que el mejor viaje es aquel que no se hace o aquel que se hace por placer. Es decir, ahorita después de la pandemia, muchas empresas tomaron la decisión de que, oye, es mucho más eficiente tener a la gente trabajando desde su casa porque ya no me saturan a la hora pico, porque ya baja el costo de tener todas las computadoras prendidas 8 horas todos los días, etcétera. Entonces, creo que eficientizando todas las actividades, por eso son tan populares ahorita las ciudades de 15 minutos, porque en 15 minutos sería ridículo tomar el vehículo particular para moverte a la tienda y regresar, pero para hacer eso, pues obviamente se necesita una mezcla de usos de suelo, se necesita la cercanía de la infraestructura urbana que nos ayude de equipamiento, o sea que no, a lo mejor si ya me aburrí un poquito de la zona, pues entonces esa vez sí me desplazo, pero no que me tenga que desplazar como antes, ¿no? De que estaba la zonificación de la zona industrial, la zona habitacional, la zona comercial, y necesitas algo y forzosamente te tienes que desplazar. Entonces ahorita el urbanismo está apostando por esta mezcla de usos para que, bueno, sí, necesito hacer desplazamientos, pero los voy a hacer cortos. Y si los voy a hacer cortos, la manera más eficiente es usando mi cuerpo, no moviendo una máquina de 1 tonelada alrededor a 10 kilómetros por hora de todas maneras. De acuerdo. ¿Y qué papel juegan los jóvenes, Lalo? Tú eres un líder.
conectas con muchísimas personas de todas las edades, pero las juventudes, los más chavos, ¿cómo están involucrados? ¿Qué tanto les hace sentido? ¿Es más difícil o más complicado hacer cambiar este paradigma de acuerdo del rango de edad o de la etapa de vida? Creo que vivimos un momento en el que los jóvenes están interesados en cosas más personales que sociales. Entonces, yo creo que es complejo porque al tener proyectos más personales, como que pierden de vista problemáticas de los pares, se han perdido, incluso hasta para salir en bici salimos muy poquitos ya. Hay grupos que sí salen de verdad así de forma masiva, pero siento a los jóvenes en materia, hablando precisamente nada más en el tema de movilidad, creo que no hay como tanta atención, no hay interés, incluso veo un poco de irresponsabilidad y eso es me puedo dar un golpe en el pie, un balazo en el pie dicen por ahí, pero no hay empatía, ¿sabes? Entonces siento que no puedo generalizar, pero sí hay una problemática de no ver que el otro también puede ir caminando, por ejemplo, en la calle y no me puedo subir en la banqueta, ¿no? Por sentido común y rodar ahí. Entonces, si no ven eso, creo que no están viendo como para dónde va Guanajuato en el sentido de movilidad o en el sentido de la creación o de pedir espacios apropiados para que ellos puedan estar en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, hace unos años estuve en la inauguración o la colocación de la primera piedra de este bulevar el que va acá a la SEC, que hicieron la ampliación, pues, y yo me acerqué con el secretario de Obras, de Obra Pública, uh-huh. Y le preguntaba por qué ese espacio no tenía la ciclovía, y él me contestó, me miró fijamente y me dijo, es que no hay ciclistas en Guanajuato. Y yo le dije, ponga una cancha de fútbol en algún lado y va a haber futbolistas. O sea, ¿por qué no se voltea a ver hacia otras cosas? Y ahora ya está en la normativa, ¿no? Poner las ciclovías. Pero tal vez tuvieron que morir personas para crear la normativa, tal vez tuvieron que pasar muchas cosas negativas para que eso sucediera. A mí me gustaría invitar a los chavos que están interesados, porque también hay gente interesada en la movilidad, a que más bien sean ellos, sin duda son el futuro, ¿no? O sea, así como nosotros alguna vez empezamos a tomar las calles y rodar y soñar y pensar que se podía hacer eventos internacionales y eventos de todos lados. Yo creo que esta ciudad se puede dar un giro de 360 grados y volverse una ciudad, especie europea, ¿por qué no? Y que ellos sean los ejecutores de esta visión, ¿no? Porque sí se puede, sí podemos vivir con estos ideales, y también con un servicio de transporte adecuado en Guanajuato, que le falta un montón. O sea, entonces yo creo que estoy ahondando o me estoy desviando un poco, pero la juventud es importante, o sea, es básica. Los chavos tienen esa responsabilidad, incluso, ojalá que la puedan adoptar, ojalá que puedan visibilizar esa problemática y que la puedan atender, porque nosotros estamos aportando algo, pero sin duda, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y bueno, me gustaría, aprovechando el comentario, yo creo que una gran parte de que esto esté sucediendo así, la ciudad es en constante evolución. El vehículo motorizado se volvió símbolo de éxito y de estatus desde los 60. Entonces, en la medida que el vehículo particular empezó a ganar terreno en las calles, los niños dejaron de jugar en las calles. Todavía nuestra generación, pues sí, salía a jugar y muy pocos autos pasaban.
Ahorita actualmente pues ya es casi imposible para un niño salir a jugar a la calle, entonces obviamente las posibilidades para ellos de andar en bicicleta con sus amigos se volvieron prácticamente nulas a menos que vivan en un coto cerrado. Y si no ven los niños personas en bicicleta, el ejemplo arrastra, entonces eso es lo más crítico. ¿Cómo voy a aspirar a querer ser un excelente ciclista si no tengo ejemplos cercanos o con los que me pueda yo identificar? Y por eso también celebro muchísimo todas las actividades de Lalo, porque yo estoy segura de que es una inspiración para muchos de los jóvenes que lo ven rodando por ahí y dicen, ay, yo también quiero ser así de cool como ese chavo, porque justamente es un ejemplo visible y congruente con lo que expresa. Pues ambas aportaciones me llevan a concluir y cerrar esta conversación porque pues, el tiempo es limitado. Este tema de los modelos, este tema de cómo incidir en las nuevas generaciones, con la pregunta para ambos, porque este podcast se llama Haciendo Ciudad, y entonces, ¿qué entienden ustedes por hacer ciudad? ¿Quién quiere empezar? Primero las damas. Yo creo que hacer ciudad es, hablando otra vez desde el paisajismo, modificar el ecosistema para que todos los habitantes de ella vivan felices. Yo creo que ese es el fin último que deberíamos, el primario que deberíamos de perseguir. Para mí es aportar, es que es interesante la pregunta, me significa, yo creo que es aportarle, yo tengo muchos sueños y yo creo que es aportarle esos sueños a la ciudad para que pues evolucione, ¿no? Para que crezca desde diferentes, más bien vertientes personales, por ejemplo en el de la movilidad, en el deportivo, en el recreativo, en el de, por ejemplo, platicaba con la doctora Michelle Farfán que ataca muchísimo el tema de la prevención de incendios. Nos decía, lo que hacen en los senderos, Lalo, no sabías, pero es prevención de incendios, son brechas cortafuego. Entonces, ese aporte que nosotros llevamos incluso a la rehabilitación de los senderos, es creo que hacer ciudad, dejar una huella, dejar un espacio para que el otro lo use. Pues a los dos les agradezco mucho. Gracias a espacios como este, he tenido la oportunidad de conectar con gente como ustedes, que están haciendo cosas bien interesantes, cada uno de sus diferentes ámbitos, y yo me enriquezco y espero que mucha gente que pueda ver este podcast también le abra los ojos, decida participar y se involucre pues, en la causa que más le llame su corazón, pero que esté dispuesta también a ofrecerse a hacer ciudad, y espero que ejemplos como el de ustedes se multipliquen por todas partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.